Nos quedan 2 versículos solamente. Y las aplicaciones, que no pudimos dar la semana pasada. Las aplicaciones son muy importantes. Hay que explicar la palabra y una vez que la explicas hay que aplicarla al corazón. Pero leamos una vez más este pasaje, Génesis capítulo 4, versículos 17 al 26, aunque nos estaremos deteniendo solamente en los 2 últimos versículos, 25 y 26, y viendo las aplicaciones. Pero leamos el contexto, porque también tendremos que hablar de lo que leímos la semana pasada y cómo aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué es lo que aprendemos de este pasaje, hermanos? Dice que conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Iraz. Iraz fue padre de Meujael. Meujael fue el padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Zila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Zila, a su vez, la otra mujer, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Bien, lo que vimos la semana pasada fue todo el linaje de Caín hasta este hombre que vemos aquí, Lamec. Y vimos las características de la descendencia de Caín. Vimos cómo fueron hombres que descubrieron cosas, inventaron cosas, empezaron a utilizar los metales como el cobre, el hierro, a aumentar la ganadería, a hacer tiendas, a tocar instrumentos como la flauta, el arpa. Todos estos avances tecnológicos solo se reflejan hasta aquí en la descendencia de Caín. Eso lo vimos la semana pasada, cómo todos esos avances venían por la línea genealógica de Caín. Pero en todo este trecho no se menciona para nada a Dios. Lo habían dejado de lado. Era una cultura humanista centrada en ellos, en el hombre, en sus logros, en sus méritos. Pero Dios, ni caso, se habían olvidado de Dios. Ya adoraban a otros dioses. Esto a grosso modo fue lo que vimos, ¿verdad? Y vimos cómo la impiedad crecía dentro de esa genealogía. Vino la poligamia, el asesinato, el homicidio, y cómo este Lamec ocupa el lugar de Dios y lanza esas palabras, recordando lo que Dios le había dicho a Caín: el que matare a Lamec 70 veces 7 será condenado o castigado 70 veces 7. Yo soy más que Caín, soy más que Dios. Eso es lo que hemos visto la semana pasada, así muy a grosso modo. Y como quiero que me dé tiempo para concluir, no voy a insistir más en este resumen. Y vamos directamente, ¿verdad? Vamos ahora a terminar el capítulo 4 y ver lo que Moisés sí, está grabando. Vamos al capítulo 4 y ver lo que Moisés nos dice aquí de los descendientes de la mujer en la descendencia santa, el linaje santo, el linaje de la promesa. Los descendientes de Set los encontramos en el verso 25 y el 26. Son solo 2 versículos y luego veremos las aplicaciones. Después de contar 7 generaciones, que son las que van desde Adán hasta Lamec, las generaciones de Caín, por el lado de la serpiente, Moisés ahora vuelve al inicio y retoma el relato del nacimiento del hermano más joven de Caín, Set.
Set, por medio del cual vendría el linaje santo. Dice en el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Probablemente cuando ocurre esto vivían todavía en la región de Edén. Todo esto que acabamos de ver del linaje de Caín, de Lamec, eso había ocurrido en la tierra de Enoc, un lugar que está situado al oriente, al este del Edén, digamos, como esa película famosa que tiene ese título, ¿verdad? Al este del Edén. Pues fijaros de dónde lo sacaron, de ahí. Al lugar a donde fue Caín, al este del Edén. Un lugar lejano que no sabemos exactamente dónde queda, allá en la región de Mesopotamia más o menos, pero no sabemos exactamente dónde es, ¿verdad? Y ahora el relato vuelve hacia el principio, pero para relatarnos la otra línea, la otra descendencia, la descendencia de la mujer, Set, la simiente bendita. Y bueno, aquí la familia o sea, Adán y Eva todavía estaban en esa región, la región del Edén, aún vivían allí. Ellos se habían quedado en esa región, habían sido expulsados del paraíso que estaba cerrado y olvidado. Caín había sido expulsado de allí, pero su familia se quedó. Y Adán volvió a tener relaciones con Eva, su mujer, por fin, hombre. Probablemente todavía en aquella región de Edén. A pesar de la tristeza, hermanos, que tendrían sus padres, Caín, o sea, que tendrían Adán y Eva por la muerte de Abel y porque Caín fue desterrado, a pesar de esa tristeza por haber perdido dos hijos, no perdieron solamente uno que fue muerto, Abel, perdieron también a Caín, que fue desterrado, enviado al destierro. A pesar de esa tristeza de haber perdido dos hijos, ellos no se desanimaron gracias a la promesa que Dios les había hecho. Se mantuvieron firmes en esa promesa de Dios. Ellos siguieron creyendo que Dios iba a mandar un descendiente que habría de pisar la cabeza de la serpiente y que ese descendiente ya no sería Caín. Ya habían perdido la esperanza que tenían en un principio en Caín. Aunque Caín estaba vivo, ya sabían que por ahí no iba a venir aquel que habría de pisar la cabeza de la serpiente. Caín vivía, pero estaba lejos de Dios, viviendo en la región de Nod. Pero ahora llega un nuevo hijo. Eva da a luz a un nuevo hijo a quien le llama Set. La palabra Set en hebreo suena como la palabra conceder. Conceder, dice ella, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Set y conceder, en hebreo, tienen la misma raíz, tienen el mismo sonido. Dios me concedió un descendiente, otro descendiente en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Esta declaración de Eva, hermanos, conforme Dios le había dado otro descendiente en lugar de Abel, al cual Caín había matado, nos revela en primer lugar, hermanos, que su esperanza no había muerto. Confiaban todavía en la llegada de un descendiente que habría de pisar la cabeza de la serpiente. Dios le había dado a alguien en el lugar de Abel. Y en segundo lugar, esta declaración de Eva había entendido que ya no sería a través de Caín. Dios le concede un hijo y dice, ahora puede que sea también este, pero por Caín ya nada. Cuando Caín nació, ella le puso a él ese nombre, no, he concebido un varón, un Ish, con la ayuda de Dios. Ella pensaba que Caín iba a ser ese descendiente, hasta que todo se vino abajo, todo se frustró ante ese homicidio, mató a su hermano Abel y él fue desterrado por Dios. Entonces ya ellos perdieron la esperanza en Caín. Caín no podía ser ese linaje bendito, no podía ser porque Caín se había convertido en un homicida. Y ahora llega Set. Set engendra también a su vez a un hijo y le pone por nombre Enos. Fijaros que en la línea de Caín y en la línea de Abel hay nombres muy parecidos y algunos se repiten, algunos se repiten, pero son de distintas genealogías, de distintas ramas. Dice el versículo 26, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y Moisés introduce una declaración aquí y dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Por ese tiempo habían transcurrido unos 300 años desde la salida del paraíso. 300 años.
Y la palabra Enoc significa hombre o humanidad. Nos recuerda el nombre de Adán, ¿verdad? Tal vez un nuevo Adán sería este, un nuevo comienzo. El hecho es que Moisés asocia el nacimiento de Enós con el culto a Dios, con el desarrollo del culto a Dios. Y aquí parece que encontramos un gran contraste con Enós y con Lamec, por la línea de Caín, que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estos dos linajes. El linaje de Caín hizo grandes descubrimientos tecnológicos y en la cultura, en el avance del conocimiento, de la naturaleza, pero nada sobre Dios. Es una cultura atea, una cultura materialista, pero la descendencia de Adán y Eva a través de Set trae el desarrollo del culto a Dios. Y ahí veis cómo se van separando. A partir del nacimiento de Enós se comienza a invocar el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto de que comenzaron a invocar el nombre del Señor? Bueno, los intérpretes encuentran aquí muchas dificultades, pero en resumen podemos decir con seguridad lo siguiente, hermanos. Ya había un culto a Dios. Recordar que Caín y Abel fueron a adorar a Dios, sacrificando uno animales y otro ofreciendo los frutos de la tierra. Había un culto a Dios ya antes. Había un culto por parte de la familia de Adán, porque leemos acerca del sacrificio de Caín y de Abel, traído para Dios, entonces ya había un culto. Sin embargo, hermanos, fue solamente después del nacimiento de este Enox que ese culto se organiza, probablemente instituyendo dirigentes, vamos a llamarle entre comillas, no sé si llamarles sacerdotes, pero bueno, dirigentes, los encargados de organizar el culto, con sacrificios regulares de animales, había expiación de animales, había oraciones. El nombre Señor pasa a ser usado en el culto. Y fíjense que cuando aquí dice fue en ese tiempo que se comenzó a invocar el nombre del Señor, ese Dios es Yahvé, Jehová, Yahweh. Jehová, el nombre con el cual Dios se había revelado allá en la zarza ardiente a Moisés. Hasta el capítulo 3, el nombre de Dios, que el nombre que se utiliza para Dios es Elohim. Ahora, a partir de ahora, se utilizará el nombre Jehová. Elohim es el nombre que aparece aquí en los capítulos 1, 2 y 3, pero ahora, en cuando se comienza a usar el verdadero nombre de Dios, es en el culto, y también se puede traducir esta expresión, hermanos, como se comenzó a proclamar el nombre del Señor, el verdadero nombre, aunque el otro es un nombre también para Dios, Elohim. O también puede ser interpretado que fue entonces cuando el pueblo temeroso de Dios, aquel pueblo que temía a Dios, pasó a ser conocido como el pueblo del Señor. Todas estas interpretaciones son posibles, hermanos. Pero la imagen que tenemos al juntar todas estas piezas es esta. Probablemente Enós fue usado por Dios como un líder espiritual, digamos el primer líder espiritual para reunir todas las cosas, para organizar el culto a Dios. Y tanto es así, hermanos, que en la traducción griega del Antiguo Testamento al griego, que se llama Septuaginta, que fue traducido en el siglo II a.C., y también en la Vulgata Latina, que es la traducción del idioma original al latín, Vulgata Latina, en esas dos versiones dicen que fue Enós quien comenzó a hacer eso, a rendir culto a Dios. En el hebreo lo dice, pero la traducción griega y la traducción latina nos dicen que fue Enós, o sea, en el idioma hebreo no lo dice, pero en las traducciones estas que os acabo de mencionar, sí dice que fue Enós quien hizo eso, el primero que organizó el culto a Dios. Por lo tanto, Enoc es un hombre que Dios levantó. En el linaje de Caín nos vamos a encontrar con Lamec, que es todo lo opuesto completamente a Enós. Y aquí en el linaje santo se comienza a organizar el culto a Dios. El punto aquí es que Moisés está queriendo, hermanos, está queriendo decirle al pueblo, imaginaros la escena siempre recordarla. Moisés, todo el pueblo de Israel parado frente al Jordán, dispuestos a entrar en la tierra prometida, y allí Moisés les está predicando, les está arengando, les está contando esta historia al pueblo. ¿Con qué? Pues bueno, diciéndoles que el culto a Dios existía desde el comienzo, y que Dios, el Dios de los antidiluvianos, el Dios de Set, de Enós,
Es el Dios de Noé, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios de los israelitas que estaban allí parados. Es el mismo Dios cuyo nombre es Jehová. Y que la nación de Israel, hermanos, era la continuación de ese culto verdadero. Ese era el pueblo verdadero de Dios. Ahí estaba dentro de esa nación, ¿verdad? Israel es el portador de la promesa. En contraste con las culturas más avanzadas que había en aquel tiempo. En aquel tiempo, hermanos, que Dios llama a Israel, son 12 tribus nómadas, pastores con sus rebaños que van de un lado para otro porque no tienen un sitio fijo. Pues Dios llama a esa nación y deja de lado a otras como Egipto, que era la nación más poderosa de ese tiempo, o los mesopotámicos. Los deja de lado, naciones más poderosas, más fuertes que ellos. Así que hay un contraste, ¿verdad?, con las grandes civilizaciones de las pirámides y de Mesopotamia. Hay un gran contraste. Pero era en medio de esa civilización que el verdadero culto a Dios estaba siendo preservado, en medio de ese pueblo de Israel, de esas 12 tribus nómadas. Ahí se estaba guardando el verdadero culto a Dios. Ahora podemos llegar a algunas conclusiones, hermanos, y llegar al final de este capítulo 4. Es un capítulo muy rico, ¿verdad? Y es interesante comprobar cómo el evangelista Lucas, muchos siglos más tarde, él identificaría a Jesús claramente como siendo el descendiente de la mujer, el Hijo de Dios, aquel que pisaría, que de hecho pisó la cabeza de la serpiente. Lucas hace una lectura histórica de esta genealogía. Y cuando escribe su evangelio allí en el capítulo 3, el versículo 23 hasta el 38, él comienza a relatar la genealogía de Jesús hasta llegar ¿a quién? A Adán y a Dios. Dice allí, Lucas 3:23, voy a leer el 23-24 y luego salto al final, al 38, para no leer tantos nombres. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, dice Lucas, tenía unos 30 años de edad, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí era de Matá, Matá de Tatatá, y llegamos al final, versículo 38, hijo de Cainán, de Enós de Set, Set de Adán, y Adán, hijo de Dios. Y Lucas toma esta genealogía y la cita. Esto es un documento histórico para Lucas. Lucas traza la genealogía de Jesús pasando por Enós, por Set, por Adán, hasta llegar a Dios. Mostrándonos que Lucas hacía una lectura histórica de todo esto. Para Lucas esto es historia, no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda. Esta es la base para decir que Jesús es el descendiente que habría de venir para aplastar la cabeza de la serpiente. Veamos entonces, hermanos, teniendo esto en cuenta, las conclusiones a las que podemos llegar. Aquí tengo unas 6 o 7 conclusiones, así que no os marchéis de aquí antes de terminar. Primero, en el inicio, los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí. Esto ya lo mencionamos la semana pasada. Para poder propagar la raza humana sobre la tierra no había otra manera, no había otra fórmula, era inevitable, no tenemos otra explicación. Sus hijos se casaron entre sí, después primos y primas, tíos con sobrinas, fueron matrimonios consanguíneos, eran parientes entre ellos. Y eso ocurrió durante un tiempo. Y aquí encontramos la respuesta, hermanos. Muchos que se preguntan, ¿verdad? ¿Con quién se casó Caín? Pues Caín se tuvo que casar, pues ¿con quién? ¿Con una hermana o con una sobrina? No había otra. Tías, Caín no tenía tías. Porque fueron creados por Dios Adán y Eva, pero no hubo más así por esta línea, no hubo más. Luego hacia abajo. O era una hermana de Caín, o era la hija de algún hermano o de alguna hermana de una sobrina suya. Al principio fue así. Se casaban entre sí. Y tuvo que ser con eso, con una hermana o con una sobrina. Después, más adelante, podían ser, ya cuando había mucha gente, pues entre tíos, sobrinas. Pero así fue como todo comenzó, hermanos. Y no hay otra manera. No había otra manera. En la época de Moisés, cuando llega la época de Moisés, él está escribiendo esto aquí, ya se habían prohibido los matrimonios consanguíneos en la época de Moisés entre la nación de Israel. Ya estaban prohibidos a esas alturas. Pero al principio no. Y eso lo encontramos registrado en la ley de Moisés. Y hasta el día de hoy en día, hay ciertos matrimonios consanguíneos entre hermanos que están prohibidos por la ley. No te puedes casar con un hermano tuyo, está prohibido por ley, es un delito.
No se puede hacer ese tipo de matrimonios, ¿verdad? Segundo punto, voy rápido. Desde el inicio, y esto es importante que estén atentos los que están en los colegios, en los institutos o que van a la universidad, porque te vas a encontrar con mucho de esto. Desde el inicio, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios comenzó ¿a qué? A construir civilizaciones, fundar, edificar ciudades, aprender a dominar el cobre, el hierro, aprende a hacer música, a hacer instrumentos, a cuidar del ganado, a vivir en tiendas. Escucha, este es un cuadro bien diferente del cuadro que nos muestran los evolucionistas, o incluso aquellos evolucionistas teístas que dicen que creen en Dios, que afirman que el Homo sapiens vino de un homínido similar a un simio que vivía en cavernas y que un día se volvieron inteligentes. Poquito a poco se fueron haciendo cada vez más inteligentes. Esto es lo que hemos oído siempre, ¿verdad? Que el Homo sapiens es el resultado de un proceso evolutivo del Pithecanthropus erectus y de otros homínidos que vinieron antes de él. Y con lo cual, la evidencia fósil, y lo pongo entre comillas, hermanos, lo de la evidencia fósil, lo pongo entre comillas porque es bastante cuestionable, porque yo te digo una cosa, cada vez que se descubría un fósil, un supuesto fósil de un antepasado del hombre, eso venía en la primera página del periódico. El eslabón perdido, el eslabón intermedio, apareció en la región de África, se supone que le ponen un nombre científico, pero después, pasado el tiempo, se descubrió que aquel pues era la mandíbula de un cerdo. Todo mentira, pero luego viene la última página del periódico en letras pequeñas en un recuadro muy pequeñito. El supuesto fósil hallado, tal, se descubrió que pues era de un cerdo, que no era de un hombre. Pero eso ya lo ponen en la última página, ¿te das de cuenta? Pero cuando sale el descubrimiento, el bombazo, el eslabón perdido. Pues de estos casos hay muchos, en esta supuesta línea descendiente del hombre. Por eso lo digo entre comillas. No existe tal cosa, hermanos. De acuerdo con el relato bíblico, hermanos, por lo que vemos aquí, el hombre ya fue creado inteligente, muy capaz, muy capaz. De hecho, tú miras para las pirámides de Egipto y la ciencia de hoy para construir esa pirámide de Keops que hay allí en la planicie de Egipto. No saben ni cómo hacerla. No tenemos medios para hacer eso hoy en día. ¿Cómo fueron ellos capaces? Ahora empiezas a inventar. No, fueron los extraterrestres que vinieron. Mira, me estás cambiando la pregunta de sitio. No. El hombre, tal como lo creó Dios, lo creó con unas capacidades. Seguramente nosotros hemos ido perdiendo capacidades. Hemos ido perdiendo. Pero el hombre al principio era inteligente, capaz de hacer todos estos logros, estos adelantos. Hoy miramos para atrás a culturas pasadas como las pirámides de Egipto y no sabemos, con las herramientas que tenemos hoy en día para hacer eso nos costaría un riñón. Así que de acuerdo a este relato, el hombre ya fue creado siendo inteligente, capaz de hacer música, capaz de dominar el cobre, capaz de dominar y hacer instrumentos. Así que no hay nada, hermanos, de gente peluda saliendo de una cueva encorvada, gruñendo, viviendo en cavernas, subiéndose a los árboles para coger los frutos. Como lo puedes ver aquí, hay un gran contraste entre lo que dicen los evolucionistas y lo que dice la Biblia. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Hermanos y jóvenes, porque no vamos a tener manera, hermanos, no hay manera de conciliar el relato del Génesis con el relato evolucionista, no hay forma, no hay manera. Tú no puedes conciliar uno con lo otro, no vamos a poder conciliarlos, a no ser que hagamos una lectura alegórica de la Biblia y digamos que todo lo que tenemos aquí en la Biblia es un mito, es una leyenda, es una fábula, es una forma de hablar, pero todo es una invención. Vale, ¿y qué pasa si hacemos eso? Pues ahí le hemos fastidiado, tenemos un serio problema. Si decidimos aceptar esa postura de que esto es un mito, una fábula, una leyenda, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque cada vez que citemos a un autor del Nuevo Testamento, como hemos citado a Lucas, podría ser cualquier otro, quien hizo una lectura histórica de este pasaje y literal del texto. Entonces, si esto que tenemos aquí es un mito, es una leyenda, significa que los autores del Nuevo Testamento estaban equivocados. Porque ellos tratan este texto como histórico. Y si ellos están equivocados, hermanos, en ese punto que hemos citado, ¿quién nos garantiza que ellos no se equivocaron también en cuanto a los relatos acerca de Jesús, de si él murió o no murió, si resucitó o no resucitó? Ya no te puedes fiar de nada.
Porque si se equivocaron en un punto, se pueden equivocar en otro también, ¿o no? Por tanto, no cabe lugar, no podemos aceptar eso. No podemos aceptarlo. Todo sería una leyenda, un mito. Entonces estaríamos poniendo en jaque la autoridad de la Biblia. La Biblia perdería su autoridad. ¿Entendéis la cuestión por dónde va? Y no estoy diciendo, hermanos, con esto que no debamos aprender con la ciencia, que no debamos aprender con la arqueología, con los descubrimientos. Pero necesitamos saber que esa ciencia, hermanos, cambia de opinión cada cierto tiempo. Que la arqueología tiene muchos cabos sueltos, muchos cabos sueltos. Que existen muchas preguntas, hermanos, para las cuales no tienen respuesta. Y que cada nueva generación que surge de científicos, de arqueólogos, de biólogos, cuestionan los hallazgos anteriores. Y que la teoría de la evolución de Charles Darwin ya se encuentra en su segunda o tercera edición del neodarwinismo, precisamente porque no pueden explicar la naturaleza de la complejidad de la información que se encuentra, por ejemplo, en el ADN humano o el ADN de cualquier especie. ¿Dónde? ¿Quién metió ahí esa información? No encuentran respuestas. Y estoy diciendo esto porque hay muchos jóvenes hoy en el mundo evangélico que van a la universidad y están encantados con el evolucionismo teísta. Yo creo en Dios, pero también creo en la evolución, dicen ellos, y con la idea quieren compaginar todo, mezclarlo todo. Entonces quieren hacer una lectura del Génesis, pero una lectura adaptada a lo que ellos creen. Y entonces lo dejan como un mito, es una leyenda y tal. No, te estás perdiendo. Entonces estás perdiéndote. Estás quitando relevancia a la palabra de Dios y ahí está el problema. No tenemos cómo compatibilizar una cosa con la otra. Si descartamos la historicidad del relato bíblico, hermanos, estamos perdidos. Y entonces tendrás que tomar una decisión llegado a este punto, querido amigo, hermano, tienes que tomar una decisión. Y no se trata de versus ciencia o versus Biblia, no, nada de eso. Se trata de fe en ambos casos. Fe. Necesitamos tener fe para creer que la materia se autogeneró a sí misma. Surgió de la nada la materia por sí misma. Tienes que tener esa fe para creértelo. Se trata de fe, siempre de fe de todos modos. Necesitamos tener fe para creer que la materia se autogeneró y que de la nada vino lo que tus ojos ven. Todo esto vino de la nada. Pero ¿sabes una cosa? Para creer eso hace falta más fe que para creer que Dios hizo todas las cosas por su palabra. Y yo me quedo con esta fe, que es la fe de miles y millones de cristianos, que Dios hizo todas las cosas de la nada. Yo no me creo que el mundo se haya generado así, de la nada, apareció todo de repente. Si tú crees eso, tienes más fe que yo. Yo creo en un Dios que dijo por su palabra y los cielos fueron hechos. El otro no me lo creo. No tengo tanta fe para creer que todo vino de la nada. Que del desorden y del caos vino el orden. Yo eso no me lo creo. No me lo creo. Así que me quedo con la fe de millones de cristianos a lo largo de la historia. En tercer lugar, hermanos, la civilización humana se desarrolló y progresó en una mezcla de creatividad, ciencia y tecnología marcadas, a su vez, por la violencia, la inmoralidad y el distanciamiento de Dios. Lo que encontramos aquí, hermanos, en el relato del capítulo 4 que acabamos de leer hoy, la semana pasada, es un resumen de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Es la misma historia, exactamente, nada ha cambiado. Es una descripción tan precisa de lo que es esta civilización nuestra, la misma civilización. Por un lado, vemos ese progreso tecnológico en todas las áreas del conocimiento y por otro lado, nunca dejó de haber guerras, adulterio, inmoralidad, violencia, búsqueda de la autonomía humana y ese alejamiento continuo de Dios. Las dos cosas al mismo tiempo. Y dentro de esa historia, ahí aparecen los dos linajes caminando, hermanos. Esa perpetua enemistad, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. En términos del Nuevo Testamento estaríamos hablando de la Iglesia y el mundo, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, los elegidos y los reprobados. Dentro de esa historia, hermanos, caminan dos descendencias. Ahora la pregunta que tienes que responderte tú es esta: ¿a cuál de ellas perteneces? ¿A cuál perteneces?
porque solo hay dos, no hay términos medios. No hay términos medios, lo dije muchas veces desde este púlpito. En la Biblia no hay términos medios. O estás salvo o estás perdido. No hay más. Aquí tenemos la explicación de por qué la civilización humana, hermanos, parece progresar tanto en términos de conocimiento, ¿verdad? Lo vemos ahí progresar y la ciencia, pero sin conseguir resolver sus problemas esenciales más profundos. No son capaces los hombres de resolver esos problemas. Sigue habiendo hambres, guerras, injusticias, crímenes de todo tipo, bueno, innumerables, innumerables. Solo falta que leas el periódico o abras el telediario y lo veas. Que sucede todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Y cada vez peor. Cada vez peor. Y el hombre no es capaz de resolver esos problemas. No son capaces de resolverlos. Y llevamos ya miles de años de historia. En cuarto lugar, por si a alguno le queda dudas, porque a veces te lo dicen, es que en el Antiguo Testamento había la poligamia, tú podías tener 2 o 3 mujeres, como los musulmanes, vaya. Mira, la poligamia tuvo sus comienzos en la descendencia de Caín y nunca fue el plan de Dios, nunca, hermanos. Más adelante la propia descendencia de la mujer se contaminaría, como veremos más adelante. Y esto es lo que dará lugar al resultado de la llegada del diluvio. Los hijos de Dios se corrompieron de tal manera que se mezclaron estas dos líneas genealógicas, estas dos genealogías se mezclaron de tal punto que Dios tiene que enviar el diluvio. Y esta es la raíz y es la causa del diluvio. Dios soportó pacientemente en el Antiguo Testamento la poligamia, que era una ruptura de su patrón bíblico, hasta llegar el momento de purificar el matrimonio. ¿Y qué ocurrió con la venida de Jesucristo? Cuando Cristo vino al mundo, quedó claro que Él tiene solamente una esposa, una sola novia, no tiene 2. Él nunca tuvo 2 esposas ni 2 novias. El matrimonio, lo hemos dicho cuando estudiamos la carta de Pablo a los Efesios, es una analogía de la relación de Cristo con la Iglesia. Cuando esto queda claro también el patrón de Dios allí en el jardín. Varón y hembra, hombre y mujer. El matrimonio es monógamo y es entre un hombre y una mujer. Eso es todo y no hay nada más, que no se engañen. Dios aguardó un momento para esto. Por eso no existe ninguna justificación en nuestros días, hermanos, para que, apelando a esto que ocurría en el Antiguo Testamento, venga alguien diciendo, oye, mira, es que en el Antiguo Testamento se podía hacer así, tú podías tener 2 mujeres. Sí, pero ¿dónde comenzó todo eso, mi amigo? ¿Dónde y cómo comenzó todo eso? ¿Dónde comenzó? Ese no fue el patrón de Dios. El hombre en rebeldía dejó a un lado el patrón de Dios y dijo, me cojo a esta y hago lo que yo quiero. No es así. Por lo tanto, apelar al Antiguo Testamento, hermanos, para tratar de justificar la poligamia hoy en día, diciendo que ya existía, y decir que hoy también podemos hacer lo mismo, hermanos, tener más de un marido o tener más de una mujer, no hay lugar para tal cosa. Queda claro. En quinto lugar, y a pesar, esto es lo que más me sorprende y me choca, ¿verdad? Cuando tú lees este relato, lo que más te sorprende es cuando llegas a este punto. Que a pesar de esa rebeldía y la rebelión abierta contra Dios, Dios le concedió a los descendientes de Caín inteligencia, creatividad, ingenio para desarrollar diversas áreas de la actividad humana, ¿verdad? Fijaros que la cultura nace en la descendencia de Caín. ¿No es esto impresionante, hermanos? A pesar de eso, los avances científicos y tecnológicos nacen dentro de la descendencia de Caín. El pecado nos afectó moralmente, a ellos también y a nosotros, pero no acabó con nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de descubrir, analizar y construir. No terminó con esas capacidades. Personas incrédulas muchas veces son muy capaces, hermanos, son muy inteligentes y tienen muchas habilidades. Gran parte de los descubrimientos que forman la base de la civilización occidental moderna de nuestros días y de los avances científicos que podemos comprobar fueron hechos por personas que no temen a Dios y tal vez ni siquiera creen en Dios, exactamente como los descendientes de Caín. Porque Dios, hermanos, de la misma forma que castigó a los hombres expulsándolos del paraíso, de su presencia, a pesar de eso, Dios no le quitó sus dones, ni quitó la imagen de Dios en ellos, no la quitó. El hombre continúa siendo creativo, inteligente,
continúa siendo capaz, hermanos, de hacer muchas cosas bellas, hermosas a los ojos de los hombres. Por lo tanto, hermanos, es legítimo, hermanos, que nosotros usemos cosas que fueron creadas por personas que ni siquiera conocen a Dios o que no aman a Dios. El mundo está lleno de cosas hermosas hechas por gente que no conoce a Dios. Y esto es lo que me sorprende y me maravilla a la vez. A diferencia de algunas personas que dicen, ¿verdad?, que tú sabes, aquí en España no tanto, pero hay iglesias en Sudamérica, en Brasil y en otros países. Hay personas que han sido enseñadas en sus iglesias que cuando van al supermercado o a la feria a comprar alimentos y llegan con la compra a su casa, hermanos, tienen que orar para romper la maldición que puede haber dentro de la cesta de la compra. Porque posiblemente allí haya productos que fueron cultivados en la granja de un ciudadano que no teme a Dios. Y ahí puede haber alguna cosa producida en casa de un satanista que tú no sabes. Entonces tienen que orar y romper todas las maldiciones. Y eso lo enseñan en muchas iglesias. Ahora te pregunto, ¿es eso lo que la Biblia enseña? La verdad es que, hermanos, la verdad es de Dios y no importa en boca de quién esté. La verdad es de Dios. A eso se le llama gracia común, misericordia de Dios para con la humanidad. Esa es la gracia común, a pesar de la caída del hombre. Personas que no son creyentes hacen cosas bellas, hermosas, bonitas. ¿Pueden comer nuestros hijos huevos Kinder? Pueden comerlos. Seguro que los inventó uno que no es cristiano. Pero puedes comértelos, sin ninguna duda. Come sin culpa, porque en el fondo de todo, y a pesar de ellos, eso es una señal de la gracia de Dios. Es una señal de la misericordia de Dios. Es por eso que a veces te preguntan, o entras en ciertos debates, y dices, oye, ¿puedo disfrutar de la música del mundo? Te preguntan. Es una pregunta que surge muchas veces. Mira, a veces hay música gospel o música cristiana que es peor que la música del mundo. Y hay música del mundo que es hermosa, que la puedes escuchar. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué es mundano? A ver, explícamelo tú. ¿Qué es música mundana y qué es música cristiana? Porque hay música cristiana a veces que sales bailando, pero de la carne. Y hay música que está hecha en el mundo y te maravillas de escuchar una sinfónica, no sé, cualquier canción o cualquier música, pero que es hermosa, bien compuesta y que es maravillosa. Y eso es gracia común de Dios. Todo lo que promueve el bien de la humanidad, hermanos, es de Dios. ¿Incrédulos pueden hacer cosas así? Sí, que las hacen. Nosotros las recibimos, hermanos, las recibimos, damos gracias a Dios y las santificamos por medio de la oración. Le damos gracias a Dios. Señor, Jesús dice que orando hizo puros todos los alimentos. Y ya se entrará en más detalles. Por lo tanto, así que disfruta de las cosas buenas que Dios trae a este mundo, aunque las haya hecho una persona que no conoce o no teme a Dios. En sexto lugar, estoy terminando ya, 3 minutos más. La corrupción de los hijos de Adán y Eva por parte de Caín avanza aceleradamente, hermanos. Podemos ver que en la descendencia de Caín el pecado se manifiesta precozmente en un estado avanzado, muy avanzado. El pecado de Lamec, como veíamos la semana pasada, es más odioso que el pecado de su antepasado Caín. El matrimonio se pervierte, la violencia aumenta. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? ¿Qué nos dice todo esto? Que nosotros, hermanos, no debemos tener esperanza en ese sentido, en la humanidad. Lo que decía antes, ¿verdad? En ese sentido de que la humanidad va a mejorar. No va a mejorar. De que la humanidad va a resolver sus problemas. No los va a resolver. No los va a resolver. Porque no va a ser así. No tengas esa esperanza, porque no va a ser así. Este es un cuadro que tenemos aquí. La humanidad está corrompida, hermanos, está corrupta. Por más que haga avances en un área, ella continúa decayendo en declive, lejos, lejos, lejos cada vez más de Dios. Esa es nuestra sociedad moderna que nos rodea. Nuestra esperanza no puede estar, por tanto, en la humanidad, en los hombres para resolver esos problemas de hambres, de guerras, de política o de cualquier otra cosa. Que no esté tu esperanza en los hombres. Nuestra esperanza se halla solamente en aquel que Dios dice que debería estar, en la descendencia de la mujer, ese que aplastaría la cabeza de la serpiente, nuestro Señor Jesucristo.
Nuestra esperanza se encuentra, por tanto, solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ya vino, como dijimos a la hora de participar de la Santa Cena, que ya aplastó la cabeza de la serpiente, que murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y volverá de nuevo para restaurar el paraíso que hemos perdido. Sí, vendrá a restaurar el paraíso y reintroducir a la nueva humanidad renovada en esos nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Esa sí que es nuestra esperanza. Ahí puedes aferrarte con fe, porque eso vendrá, es palabra de Dios. Y por último, un minuto más, y al mismo tiempo que la descendencia de Caín, hermanos, parece más poderosa en un sentido, ¿verdad? Y más numerosa, la simiente de la mujer, sin embargo, continúa en el mundo hasta el día de hoy. Continúa en el mundo. La descendencia de la mujer ya vino, como hemos dicho, el Señor Jesucristo, el propio Dios encarnado, ya aplastó la cabeza de la serpiente, muriendo en la cruz y resucitando. Los creyentes en Jesucristo, que somos tú y yo, hermanos, somos la simiente de la mujer y la descendencia santa. La Iglesia, somos el pueblo de Dios, y es ahora, hermanos, con nosotros que la antigua serpiente, Satanás, el querubín maldito, tiene enemistad. Es contra nosotros, contra la Iglesia de Cristo. Es contra ti, es contra mí, es contra la Iglesia que él ahora lanza todas sus fuerzas. Ahora, hermanos, nuestra lucha va a continuar hasta que Cristo venga, pero sabemos que nuestra victoria es segura. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz. Amén. Así que vamos a seguir ese Cristo victorioso. Hermanos, amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por la llegada del Hijo, el descendiente de la mujer, que aplastó la cabeza de la serpiente allí en el Calvario y nos da una viva esperanza, porque nosotros ya no tenemos ninguna esperanza en este mundo, Señor. Mirando alrededor nuestro, no tenemos ninguna esperanza en este mundo. Nosotros sentimos en nosotros mismos el poder del pecado, en nosotros, luchando contra nosotros. Sentimos nuestra propia corrupción y miramos para el mundo y lo que acabamos de leer aquí, hermanos. Y, Señor, esto es un cuadro perfecto de lo que está ocurriendo, Señor. Es un cuadro perfecto, exacto de la humanidad, que se vanagloria en la ciencia, en la tecnología, en sus avances médicos, científicos, pero que está llena de inmoralidad, pervirtiendo los valores básicos y fundamentales, llena de violencia, llena de odios, de intrigas, Señor. Solamente tenemos esperanza en Cristo, Señor. Maranata, ven, Señor Jesús, sentimos deseos de ese paraíso, Señor, el paraíso que perdieron nuestros primeros padres, pero ese paraíso que será recobrado. Regresa, Señor, para reabrirlo, para que podamos otra vez pasearnos, andar por él en comunión contigo, con el Padre. Te pedimos que el Señor Jesús nos bendiga en este día, Señor. Guárdanos en lo que queda de día, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.